Vlad el Empalador, un príncipe real o un monstruo. Descubre la verdad detrás de este enigmático personaje que inspiró la leyenda de Drácula. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿quién fue realmente Vlad el Empalador? Antes de sumergirnos en su vida, tenemos que hablar de la leyenda que lo eclipsa, Drácula. Esa palabra, que evoca imágenes de vampiros sedientos de sangre, tiene sus raíces en la historia de Vlad, aunque la ficción ha tomado muchas libertades. La imagen del conde Drácula que conocemos, con sus colmillos y su sed insaciable, es una creación literaria, pero su origen se encuentra en la figura histórica de Vlad III, príncipe de Valaquia. Bram Stoker, en su novela de 1897, se inspiró en la brutalidad de Vlad, en su reputación de crueldad sin límites. Aunque la novela es ficción, la figura histórica de Vlad, con sus métodos de ejecución despiadados, proporcionó la base para la creación del personaje de Drácula. Recuerda que la leyenda se alimenta de la realidad, y en este caso, la realidad de Vlad fue bastante aterradora. La leyenda de Drácula ha evolucionado a lo largo de los siglos, transformando la figura histórica de Vlad en un ser sobrenatural. Desde entonces, se ha convertido en un ícono cultural, presente en innumerables películas, libros y videojuegos. Pero recuerda, la base de todo esto, la semilla de la leyenda, está en la vida real, en las acciones y la reputación del príncipe Vlad III de Valaquia. ¿Tú qué piensas? ¿Cuánta verdad hay detrás del mito? Pues bien, tú ya sabes que la leyenda de Drácula eclipsa la figura histórica de Vlad III. Pero su vida comenzó mucho antes de esas historias de terror. Nació alrededor de 1431, en Saigisoara, Transilvania, hijo de Vlad II Dracul, un príncipe valaco aliado con los poderosos reyes húngaros. Imagina su infancia, rodeado de la nobleza, pero también de la inestabilidad política de la región. Las intrigas palaciegas eran parte de su día a día, una escuela dura que lo preparó para el futuro. Su padre Vlad II lo envió junto a su hermano menor Radu, como rehén a la corte otomana. Piensa en la experiencia, un niño lejos de su tierra, aprendiendo las costumbres y la lengua turca, expuesto a la crueldad y la diplomacia de un imperio en expansión. Esa infancia en Constantinopla fue un crisol que forjó su carácter, enseñándole las reglas del poder, pero también el valor de la supervivencia en un mundo brutal. A pesar de la dura experiencia como rehén, Vlad aprendió a cabalgar, a manejar las armas, a negociar y a entender las complejidades de la política internacional. No fue una infancia idílica, todo lo contrario, pero le proporcionó una perspectiva única y una formación militar y política excepcional, que más tarde le sería crucial en sus luchas por el trono de Valaquia. Recuerda que su ascenso al poder no fue fácil, estuvo marcado por la lucha, las alianzas, las traiciones. Imagina tú, el siglo XV, Europa del Este es un hervidero de conflictos. El Imperio Otomano se expande como una mancha de tinta, amenazando los reinos cristianos. En medio de esta vorágine, Vlad III se relaciona con la Orden del Dragón, una sociedad secreta de nobles europeos, formada para contener la expansión turca. Una alianza poderosa, depende de a quién le preguntes. La Orden del Dragón, con sus miembros en diferentes reinos, no era una fuerza monolítica. Había rivalidades, disputas de poder y diferentes intereses, incluso entre los nobles que la integraban. Recuerda que algunos de sus miembros incluso estaban en la corte de los propios reyes húngaros, enemigos de los otomanos pero también rivales de Vlad mismo. Esto hacía la situación mucho más compleja de lo que parece. Para Vlad, la orden representaba una oportunidad, una red de contactos y posibles aliados contra los otomanos. Pero también era una fuente potencial de conflictos. La lealtad de los miembros de la orden no siempre era clara, y sus intereses podían chocar con los de Vlad, creando tensiones y limitando su margen de maniobra. Ten en cuenta que la política del siglo XV era un juego muy peligroso, donde las alianzas eran frágiles y los enemigos podían estar en todas partes. Piensa en el Imperio Otomano, una fuerza imparable que se expandía desde Asia Menor. Sus ejércitos poderosos y bien organizados avanzaban implacablemente, conquistando territorios y sometiendo a reinos enteros. Para ti en el siglo XV, ver a los turcos llegar era presenciar el avance de una sombra oscura, la amenaza de la conquista y la opresión. Valaquia, tu pequeño reino, se encontraba en la primera línea de este avance. Los otomanos, con su sed insaciable de conquistas, veían en Valaquia un territorio rico y estratégicamente importante. Imagínate la tensión constante, la incertidumbre de saber que el enemigo podía aparecer en cualquier momento, dispuesto a reclamar tu tierra como suya.
El impacto del expansionismo otomano era devastador. No solo se trataba de la pérdida de territorios, sino también de la imposición de un nuevo orden político y social. Los impuestos se elevaban, las libertades se restringían, y la cultura local se veía amenazada por la creciente influencia turca. Para ti, era una lucha por la supervivencia, un combate diario contra la opresión. Recuerda el avance imparable del Imperio Otomano. Pues bien, Vlad, un príncipe valaco, se vio envuelto en esa vorágine. Su nombre, Vlad III Dráculea, ya insinuaba su destino. Dráculea, sí, pertenecía a la Orden del Dragón, pero su apodo, el que resonaría a través de los siglos, sería el Empalador. Su ascenso al poder estuvo marcado por intrigas palaciegas, traiciones y sobre todo una sed de venganza implacable. Su crueldad era legendaria. No era un gobernante convencional. Sus métodos eran brutales, aterradores y destinados a infundir miedo en sus enemigos y en sus súbditos. El empalamiento, una forma de ejecución lenta y agonizante, se convirtió en su sello distintivo. Miles de turcos, boyardos rebeldes y cualquiera que se atreviera a desafiarlo, encontraron su final en esta terrible muerte. ¿Pero por qué tanta crueldad? Para algunos, era simplemente un tirano despiadado. Para otros, un líder pragmático que utilizaba el terror como herramienta para mantener el orden y defender su tierra de la amenaza otomana. Su gobierno fue un torbellino de violencia, pero también de una férrea voluntad de resistir la opresión. Imagina la escena, un príncipe pequeño en comparación con el inmenso imperio, que se enfrentaba al gigante con métodos tan extremos como desesperados. Sí, perteneciente a la Orden del Dragón, Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, utilizó el empalamiento no solo como castigo, sino como una estrategia militar escalofriante. Imagina, miles de soldados otomanos empalados, un macabro espectáculo diseñado para aterrorizar a sus enemigos y prevenir futuras invasiones. Para ti, ¿era una táctica militar efectiva o simplemente una muestra de crueldad extrema? Piensa en el impacto psicológico. El terror que inspiraba la simple mención de su nombre, el miedo a sufrir el mismo destino, eso paralizaba a los ejércitos enemigos, a veces más eficaz que cualquier batalla campal. Pero, ¿a qué precio? Justifica el fin los medios, incluso cuando esos medios son tan brutalmente inhumanos. Las consecuencias a largo plazo fueron complejas. Vlad logró por un tiempo contener el avance otomano, pero su reputación de crueldad le siguió hasta el final de sus días. Se convirtió en una leyenda, sí, pero una leyenda teñida de sangre y horror. ¿Crees que la historia lo recuerda como un héroe o como un tirano despiadado? Mira, la imagen de Vlad como un monstruo sediento de sangre es, en parte, producto de la propaganda de sus enemigos. Los otomanos, por ejemplo, lo pintaron como un demonio para desmoralizar a sus propios súbditos y a los posibles aliados de Vlad. Recuerda que él era un príncipe valaquio luchando contra un imperio mucho más poderoso. ¿Cómo crees que ellos intentarían desacreditarlo? ¿Pero qué hay de la realidad? Sí, Vlad usó el empalamiento de forma masiva, pero no era un método de tortura único en su tiempo. Muchos gobernantes europeos lo utilizaban, aunque quizás no con la misma escala. La clave está en entender el contexto. Vlad luchaba por la independencia de Valaquia contra el Imperio Otomano, y el terror era una herramienta de control y disuasión. Piensa en ello como una forma brutal, pero efectiva, de mantener el orden. La leyenda de Drácula, por otro lado, exagera enormemente las acciones de Vlad. Bram Stoker tomó ciertas libertades creativas, creando un personaje mucho más monstruoso y sobrenatural. Las historias sobre vampiros bebiendo sangre y transformándose en murciélagos son, por supuesto, pura ficción. Aunque la brutalidad de Vlad inspiró la creación de Drácula, recuerda separar la realidad histórica de la fantasía literaria. Pero sus enemigos no solo lo difamaban con palabras. Mehmed II, el poderoso sultán otomano, era un rival formidable, un hombre ambicioso, que veía en Vlad una amenaza a su creciente imperio. Tú ya sabes de la crueldad de Vlad, pero Mehmed era igual de despiadado, aunque de una manera diferente. Su objetivo era la expansión, y Vlad, con su férrea defensa de Valaquia, se interponía en su camino. La lucha entre ellos no fue solo una guerra por territorios, sino un choque de personalidades, de voluntades indomables. Imagínate la tensión, la atmósfera cargada de expectativas antes de cada enfrentamiento. Vlad, con su ejército más pequeño pero aguerrido, utilizaba tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques nocturnos para infligir el máximo daño al ejército otomano mucho más numeroso. Mehmed, por su parte, respondía con la fuerza bruta de su imperio,
intentando aplastar la resistencia valaca con una superioridad militar abrumadora. Pero Vlad era un maestro de la guerra irregular, capaz de infligir bajas considerables a pesar de la desventaja numérica. La rivalidad entre ambos líderes trascendió la simple guerra. Era una lucha por el poder, por el control de Valaquia y por la reputación. Cada victoria, cada derrota, alimentaba la leyenda de ambos hombres. Para Mehmed, Vlad representaba una afrenta a su autoridad, un desafío que debía ser aplastado. Para Vlad, la resistencia contra el poderoso Imperio Otomano era una cuestión de honor, de supervivencia y de preservar la identidad de su pueblo. Su enfrentamiento definió un capítulo crucial en la historia de ambos países. Sabes, tú te imaginas encerrado en una celda fría y oscura, lejos de tu familia y tu reino. Eso fue lo que Vlad experimentó durante su cautiverio en el Imperio Otomano. Años de encierro, donde el tiempo se estiraba como chicle, cada día igual al anterior. La incertidumbre carcomía su mente, la desesperación se asomaba a sus ojos, su orgullo, su fuerza, estaban siendo puestos a prueba de una manera brutal. La soledad era su compañera constante, no solo la física, sino también la emocional. La falta de contacto humano, la imposibilidad de comunicarse con los suyos, dejaron una profunda huella en su psiquis. ¿Cómo te imaginas que eso afectó su temperamento, ya de por sí impetuoso? Pero Vlad no se quebró. Su tiempo en prisión, aunque terrible, no lo quebró. Al contrario, lo forjó. Aprendió a controlar su ira, a usar la estrategia, a ser paciente y calculador. El cautiverio lo transformó, puliendo su astucia y endureciendo su voluntad. De alguna manera, esa experiencia lo preparó para su regreso. Pero imagínate, después de años de cautiverio, Vlad regresó. No fue un regreso tranquilo, Su lucha por recuperar su trono fue brutal. Se alió con los enemigos de los otomanos, consiguiendo apoyo militar. La guerra por Valaquia se reanudó con furia, una lucha encarnizada por la libertad de su pueblo y por el poder. Recuerda que Vlad era conocido por su crueldad, y esa reputación le precedía. Sus enemigos temblaban ante su nombre. Pero sus métodos brutales, aunque efectivos en el corto plazo, crearon muchos enemigos poderosos. Su reinado recuperado fue corto pero intenso, marcado por una lucha constante contra aquellos que buscaban su derrocamiento. Sus últimos años fueron una carrera contra el tiempo. Siempre asediado, Vlad luchó hasta el final por mantener el control de su reino. Pero la conspiración, la traición y el poderío otomano finalmente lo alcanzaron. Imagina la desesperación de un hombre que lo había perdido todo, una y otra vez, luchando contra un destino implacable. Pero su reinado, tan brutal como glorioso, llegó a su fin. ¿Cómo murió Vlad? Ahí está el misterio, amigo. Algunas crónicas dicen que fue asesinado en una batalla, rodeado de sus enemigos, un final digno de un príncipe guerrero. Otros hablan de una conspiración, una traición entre sus propios aliados, una muerte oscura y silenciosa en la noche. Hay quienes dicen que fue envenenado, una muerte lenta y agonizante, a manos de un traidor que se acercaba con una copa de vino. La leyenda, por supuesto, añade su toque siniestro, hablando de un entierro secreto, un lugar desconocido donde su cuerpo fue ocultado para evitar que se convirtiera en un símbolo de rebeldía. La verdad, amigo, se ha perdido en el tiempo. Lo que sí sabemos es que su muerte marcó el fin de una era, un capítulo sangriento en la historia de Valaquia. Pero su leyenda, alimentada por el misterio y la ambigüedad, sigue viva, inspirando historias de terror y fascinación hasta nuestros días. ¿Dónde está su tumba? Eso quizás sea un enigma que nunca se resuelva. Pero su leyenda apenas comenzaba. ¿Sabías? Después de su muerte, la figura de Vlad III, el Empalador, se fue transformando. De ser un príncipe real, un gobernante con métodos brutales pero efectivos, pasó a convertirse en un personaje de leyenda, un mito. Las historias sobre su crueldad se magnificaron, alimentando el terror y la fascinación. Siglos después, Bram Stoker tomó prestado ese mito, ese personaje envuelto en misterio y horror, para crear a Drácula, su icónica criatura de la noche. Stoker, influenciado por las crónicas y leyendas que rodeaban a Vlad, construyó una figura literaria que recogía la esencia de su crueldad, pero también la transformó, adaptándola a los gustos y miedos de su época. La figura de Vlad, el Empalador, se convirtió así en un arquetipo, un símbolo del mal, la oscuridad y el terror. Su historia, con sus exageraciones y sus matices literarios, trascendió el contexto histórico para convertirse en una parte fundamental de la cultura popular, una fuente inagotable de inspiración para artistas, escritores y cineastas. Pues bien, imagínate esto.
Siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker se topa con la historia de Vlad. No solo se topa con ella, sino que se obsesiona. Su novela Drácula, publicada en 1897, no es una biografía, pero ¿te suena familiar el nombre? La crueldad, el dominio, la imagen del príncipe imponente, todo eso está ahí, impregnado en la atmósfera oscura de la novela. Stoker tomó prestados muchos elementos de la vida de Vlad, aunque los adaptó y los mezcló con otros elementos de la mitología vampírica. El método de ejecución favorito de Vlad, el empalamiento, se convierte en una imagen recurrente en la novela, aunque no de la misma manera. Es un símbolo, una representación de la brutalidad y el terror que Stoker buscaba evocar. No es una copia exacta, sino una interpretación, una reimaginación de la figura histórica a través del prisma del gótico victoriano. Piensa en ello como una especie de homenaje macabro. No, la ubicación misma de la historia, Transilvania, se encuentra geográficamente cerca de Valaquia, la tierra natal de Vlad. Este detalle, aunque no sea una coincidencia exacta, contribuye a la atmósfera de misterio y oscuridad que envuelve la novela. Stoker se inspiró en la historia de Vlad, sí, pero también la moldeó, la reinterpretó para crear su propia obra maestra de horror. La leyenda de Vlad se convirtió en la base, el sustrato sobre el que Stoker construyó la figura icónica de Drácula. 1897. La novela de Stoker sale a la luz, y ¡bam!, el mundo se obsesiona. Pero ¿cómo se ve realmente Drácula en la mente de la gente? Ahí es donde el cine entra en escena. Piensa en las películas clásicas, esas en blanco y negro con Bela Lugosi o Christopher Lee. Ellos moldearon la imagen del conde. Capa larga, mirada penetrante, colmillos afilados, toda una estética. Esa imagen, aunque basada en la novela, también es una creación cinematográfica. Con el tiempo las adaptaciones fueron cambiando. Algunas se mantuvieron fieles a la novela, otras se volvieron más creativas. Pero todas contribuyeron a construir el mito. Recuerda esas escenas icónicas: el vuelo de murciélagos, la transformación en lobo, la sed de sangre. El cine no solo adaptó la historia, sino que la amplificó, añadiendo sus propios elementos y creando una imagen de Drácula aún más poderosa e inmortal. Y así, generación tras generación, tú has crecido viendo a Drácula en la pantalla, ya sea en películas de terror clásico, en versiones más modernas o incluso en dibujos animados. La imagen que tienes de él, esa mezcla de miedo y fascinación, está profundamente influenciada por el cine. Es un ejemplo perfecto de cómo la adaptación cinematográfica no solo cuenta una historia, sino que la esculpe, la redefine y la perpetúa en el imaginario colectivo. Pero la historia de Vlad no termina en el siglo XV. Su leyenda, alimentada por la novela de Bram Stoker, sigue viva. Piensa en videojuegos, películas, libros, hasta en bandas de metal. Su nombre, asociado a la brutalidad y al misterio, ha trascendido siglos, convirtiéndose en un icono de la cultura popular. Desde videojuegos como Castlevania, donde su figura es central, hasta representaciones en series de televisión y cómics, Vlad III se ha reinventado constantemente. Su imagen, a veces monstruosa, otras veces heroica, depende de la interpretación, pero siempre genera fascinación. ¿Te has preguntado por qué sigue cautivando a tantos? El misterio que rodea su vida, la ambigüedad moral de sus acciones y la terrible eficacia de sus métodos lo convierten en un personaje irresistible. Es un reflejo de nuestros propios miedos y fascinaciones, una figura histórica que trasciende su época para convertirse en un símbolo perdurable. Su legado es, sin duda, complejo y fascinante. Así que, ¿qué queda de Vlad después de todo este tiempo? Su brutalidad es innegable, pero su historia es mucho más compleja que el simple estereotipo del vampiro. Fue un gobernante, un príncipe que luchó contra los otomanos, protegiendo su tierra a su manera, aunque con métodos despiadados. Recuerda que las fuentes históricas sobre él son a menudo contradictorias, llenas de propaganda, tanto de sus enemigos como de sus aliados. La imagen que tenemos de él está fuertemente influenciada por estas narrativas sesgadas. La leyenda de Drácula, en gran medida, se construyó sobre una base de exageraciones y especulaciones. Bram Stoker tomó prestado el nombre, la crueldad y el entorno, pero la historia que te contamos hoy es la de un hombre real, con motivaciones políticas y militares, no un monstruo sediento de sangre. Es importante separar el mito de la realidad, entender el contexto histórico en el que Vlad vivió y actuó, pero la fascinación con Vlad persiste. Su historia, aunque oscura y violenta,
nos habla de un pasado complejo y de la lucha por la supervivencia en un mundo en constante conflicto. Su nombre sigue resonando en la cultura popular, un testimonio de la fuerza y la perduración de las leyendas, incluso cuando la verdad histórica se vuelve difícil de discernir. Recuerda que la historia, como la vida misma, a menudo es mucho más matizada que los cuentos que nos cuentan. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Vlad el Empalador. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.